Perdón. Hay unas pequeñas modificaciones para que después lo vean con la resolución que ya las tienen cargadas, ¿sí? Del ejercicio 42 nos había quedado, ¿sí?, de calcular lo que tenía que ver con el costo, ¿sí? ¿Nosotros en qué unidad estamos ahora? 5. ¿Y esta unidad con qué se relacionaba? Con la venta, ¿sí? Nosotros acá no estamos vendiendo cualquier tipo de bienes. ¿Qué bienes estamos vendiendo? El 42. ¿Qué tipo de bienes estábamos vendiendo? Distancia. ¿Ven ya la pantalla? Sí, el proyector, profe. Perfecto. Lo que veíamos son los bienes, ¿sí?, de cambio. Esos bienes que se destinan a la actividad principal. Y quedaba, ¿sí?, determinar cuál era el costo de esos bienes. Como el método de determinación del costo de este ejercicio era por diferencia de inventario, ¿qué quiere decir por diferencia de inventario? Bien, es decir, vemos cuál fue el movimiento, ¿sí?, de esos bienes al inicio, con las compras que se realizaron y el saldo que me queda al final de las mercaderías. Como vamos a utilizar, ¿sí?, cuentas de movimiento, este ejercicio, las cuentas de movimiento, antes de determinar el costo, deben quedar saldadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las voy a ir cancelando. ¿Qué cuentas de movimiento me presentaba el ejercicio? Teníamos devolución sobre compra, bonificación sobre compra, devolución sobre venta y compra. Entonces, a fecha de cierre, devengamos los intereses de la venta que habíamos realizado y que incluía 2 meses de intereses, uno correspondiente a septiembre y el otro correspondiente a octubre. En este mes, el que vamos a cancelar va a ser el correspondiente a septiembre. Una vez que detectamos que ya no hay más devengamientos correspondientes a elementos financieros, ahora sí vamos a... Hola, hola, ahí está. Ahora sí vamos a dar de baja lo que tiene que ver con las cuentas de movimiento. Entonces, lo primero que hacemos es bonificaciones sobre compra y devoluciones sobre compra, la vamos a imputar contra la cuenta compras, ¿sí? Vamos al mayor, a la otra. Bien. Si nosotros vemos en el mayor, ¿sí?, tenemos devoluciones sobre compra, que tenía un saldo acreedor, ahora para que quede cancelada, va a tener un saldo deudor, al igual que bonificaciones sobre compra. Y lo que me van a hacer es disminuir e impactar en la cuenta compras, ¿sí? Me va a hacer disminuir el valor de la misma. En compras queda con un saldo de 3.355. ¿Y ahí qué hacemos? Yo primero impacto bonificaciones y devoluciones sobre compra y después voy a impactar todo a la cuenta única que es mercadería. Y hacemos mercadería, ¿sí?, haciendo incrementar su valor en 3.355, que eran todos los movimientos que representaban la adquisición de la mercadería durante el ejercicio, ¿sí? Que no lo imputamos en la cuenta compra, que no lo imputamos en la cuenta mercadería, sino en compra. Entonces ahora vamos a incorporar ese valor a la cuenta de mercadería.
luego, ¿sí? Cancelamos las devoluciones sobre venta contra ventas. Ahora sí llegamos a que tenemos que determinar el costo, ¿sí? ¿Cómo determinamos el costo? Dijimos que era por diferencia de inventario. Entonces lo voy a hacer a través de esta ecuación. Y considero lo que tenía el inicio del ejercicio, que se correspondían con 1.500 la existencia inicial, más las compras, ¿sí? Acá yo ya neteé de todo otro movimiento que producen las bonificaciones y las devoluciones y voy a restar la existencia final. ¿De dónde obtengo el saldo de la existencia final? Me lo dan como datos adicionales, ¿sí? Y me dicen que, vamos a los datos adicionales, tengo la existencia inicial de la mercadería, 100 bolsas a 15 cada una, existencia final de mercadería, 135 bolsas. Considere que dichas unidades se evalúan al precio de la última compra, ¿sí? Entonces yo acá, para determinar la existencia final, tengo la cantidad de unidades y lo que tengo que hacer es evaluarla al precio de la última adquisición. ¿Estamos? Hago la suma y la diferencia y me queda 2.425 que se corresponde al costo de las mercaderías vendidas. ¿Y qué quiere decir costo de mercaderías vendidas? ¿Qué es el costo? Bien, ¿sí? Es el sacrificio que tuvo que hacer esa organización para poder adquirir esos bienes destinados a su actividad principal y con ellos obtener un ingreso futuro. Por eso mercaderías, ¿sí? Y el costo de mercaderías vendidas es un costo consumido. ¿Estamos? Voy a... Sí, a ver, ¿eh? Bien, en el costo, chicos, perdón, acá es 2.425, ¿sí? Tuve un error ahí de tipeo, es 2.425, entonces en el mayor tienen, vamos no, en la registración, perdón. Tenemos costo de mercaderías vendidas, mercaderías 2.425, corroboren ahí por favor. Y en existencia final, ¿qué nos va a tener que quedar en el mayor de mercadería? Nos va a tener que quedar las 135 unidades, ¿sí? Este valor, ¿sí? Dividido el precio al cual fue la última adquisición, me tiene que corresponder con la cantidad de unidades que son de 135. ¿Estamos? Por favor, chicos, acá corrijan y es 2.425 y no 2.430. ¿Sí? Bien. Y con esto damos por finalizado el ejercicio 42. ¿Estamos? Ahora vamos a pasar al ejercicio 41. Bien, el ejercicio 41, ¿sí? También va a ser y se va a relacionar con venta de bienes de cambio, pero tiene la particularidad de determinar el costo de otra manera, ¿sí? Ustedes con el profe vieron diferentes métodos de determinar el costo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de algo o nada? Bien. Inventario permanente, diferencia de inventario, ganancia y identificación específica.
En este caso, vamos a utilizar el método de identificación específica, ¿sí? Para la determinación del costo. ¿Qué quiere decir identificación específica? ¿Qué entendieron ustedes? Bien, hay una identificación, hay un código para cada uno de los artículos, ¿sí? Entonces acá, a lo largo de este ejercicio, se van realizando, ¿sí? Diferentes adquisiciones y venta de estos bienes. Vamos a leer el ejercicio que es cortito y lo vamos a empezar a realizar. El señor Jorge García, responsable monotributista, dedicado a la comercialización de café, realiza las siguientes operaciones durante el mes de julio. Si es responsable inscripto, ¿tengo que discriminar el IVA? Sí, ¿Y acá que es monotributista? ¿Discriminó el IVA? No. Eso es importante que tengamos en cuenta estas incorporaciones para poder llevar a cabo los prácticos. El 1 del 7 adquiere en cuenta corriente 5.000 paquetes de café de 1 kilogramo, cada uno a 5 pesos, obteniendo una bonificación del 10%. Como esa bonificación se realiza en el mismo momento en que estoy adquiriendo los bienes, la registro o hace que se reduzca y se genere un nuevo valor. Se reduce, por lo tanto, vuelvo a acordarme la fórmula del valor de incorporación. Y tenemos que mercaderías ingresan por 22.500 y como les compré de manera financiada a mi proveedor, tenemos el surgimiento de una obligación con ese proveedor de 22.500. ¿Estamos hasta acá? El 6 del 7 vende 200 paquetes de café a 650 cada uno con un 5% de descuento por pago contado. Código 45. Bien, ese descuento, ¿yo lo registro en este momento? ¿O hace que disminuya el precio al cual yo le voy a vender a ese cliente? Disminuye. Entonces tengo caja, porque es una venta de contado, a ventas por 12.350. Luego, el 15 del 7 adquiere el contado 1.000 paquetes de café a 1.500. Pero antes, ¿sí? ¿Qué tengo que determinar yo? Luego de la venta, ¿qué determino? El costo. Y acá que habíamos dicho cómo íbamos a determinar el costo. Bien. ¿Y a qué código tenía? Vendíamos paquetes de el código 45 y en el punto 3 del solicita me dice el código que se encuentra adherido te pasa el producto y que equivale a 10 veces su costo. Entonces, ¿cuál es el costo del producto? ¿Cómo determino el costo? Dice, determine y registre el costo de las mercaderías vendidas durante el mes y de la existencia final, considerando que el método utilizado por esta empresa es el de identificación específica, aplicando a sus artículos códigos que se encuentran adheridos en el envase y que equivale a 10 veces su costo. ¿Cuál será el costo de este producto? Bien, es el 4,5, ¿sí? ¿Y cuántos paquetes vendimos?
Bueno, entonces, ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo lo harían ustedes? Acá plantean que lo dividimos. ¿Otro? ¿Y cuánto nos da eso? ¿Todos lo determinaron de esa manera? ¿Cómo sería eso? A ver, profe, me tomo un minutito. Bueno, a ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo determino? Si yo tengo este caso, por ejemplo, en un examen, ¿cómo lo determinamos? Bien, ¿sí? A eso tengo el código 45, lo divido por base 10, me queda 4,5 y lo multiplico por la cantidad de unidades que estoy vendiendo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Todos? Esto es importante, chicos, que ustedes cuando estudien puedan hacer estos ejercicios, ¿sí? De interpretar el enunciado, la consigna, porque después son los que me van a ayudar a mí a razonar de otra manera en el parcial, ¿sí? No estudiándolo de memoria. Entonces tenemos que el costo de las mercaderías vendidas, si tenemos que el código, ¿cuál era el código de este producto? El código era 45 dividido 10 me da 4,5. ¿Y vendimos cuántas unidades? 2.000 unidades por 4,5 y me da los 9.000 del costo. ¿Sí? A diferencia del otro método que vimos en el ejercicio 42, en este ejercicio, además, a medida que realizo una venta, registro su costo. ¿Sí? El 15 del 7 adquiere mercaderías y tenemos mercaderías a caja porque las adquirimos de contado. El 17 del 7 devuelve su proveedor de la compra anterior 30 paquetes de café por encontrarse al momento de llegar al depósito con menos contenido. Esta persona, ¿de qué manera compró el 15? De contado, quiere decir que tiene saldo con el proveedor. No, por lo tanto, surge ese derecho, que es el anticipo, ¿sí? Y disminuye mercaderías. ¿Por qué acá no utilizamos devolución sobre compra? Pero más allá de eso, ¿qué cuenta? ¿Estoy utilizando cuenta única o cuenta de movimiento? Cuenta única. Entonces, si yo en la registración utilizo cuenta única, no puedo combinar ambas cuentas, ¿sí? Todos los movimientos de aumento y disminuciones que tienen que ver con los bienes de cambio, lo voy a hacer a través de la cuenta mercadería. ¿Vamos con esto? Eso es sumamente importante, chicos. Si el enunciado me establece cuenta de movimiento, voy registrando con las cuentas de movimiento tanto de adquisición como de venta. Y en este caso que voy utilizando cuenta única, toda la adquisición, devolución, disminución de los bienes lo voy a hacer a través de la cuenta mercadería. ¿Vamos hasta acá? Bien. Y después tengo que el 25 de 7 vende 2.500 paquetes de café a 7,50 cada uno con un 5% de bonificación y un 5% de descuento por pago de contado. Entonces ahí tenemos caja a ventas,
¿sí? Y acá vuelvo a determinar cómo es el costo de la mercadería. Nos va a quedar que el código de la mercadería va a ser 3, el valor del costo por 2.500 a 7.500, ¿sí? Es la determinación del costo. Y con esto, ¿sí? Volvemos al 40, perdón. Con esto finalizamos, ¿sí? Recuerden registrar el mayor de mercadería y el mayor de costo. Y este ejercicio simplemente lo que me va mostrando es cómo es la variación del valor, ¿sí? Que representa el costo de esa mercadería. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá de este? Era muy simple este. Ya se viene una joyita que les va a traer la profe. Así que despiértense porque con ese ejercicio, ¿están cansados? Chicos, por favor. ¿Están muy cansados? Bueno, van a quedar más cansados después de esta clase. ¿Estamos? 43. Ahora vamos al 43. Y aprovechen que todavía no hace ese calor. Bien. Hasta ahora vimos diferentes metodologías para determinar el costo del producto, ¿sí? ¿Cuánto es el sacrificio económico? Tengamos en cuenta que con el tipo de bienes que estamos trabajando, son bienes que los vendemos en el mismo estado que los adquirimos, ¿sí? Es decir, bienes que se relacionan con actividades comerciales. ¿Por qué? Porque si ustedes más adelante van a tener otra materia que se llama costos, van a ver cómo se determina el costo, ¿sí? Si ustedes tienen que producir algo, prestar un servicio. Acá directamente es a esos bienes que compramos, lo vendemos en el mismo estado que fueron adquiridos, ¿sí? No hay proceso de transformación alguna. ¿Estamos hasta acá, chicos? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si estamos hablando de otro tipo de bienes o de servicios, como determinamos el costo va a ser diferente, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos qué metodologías para determinar el costo. El ejercicio 42 me hablaba de diferencia de inventario. El ejercicio 41 de identificación específica. ¿Qué quiere decir esto? Cada producto tiene identificado un código de barra, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí? Otro tipo de determinación, otra metodología. Vamos al ejercicio 43. ¿Estamos todos? La empresa RRSS, dedicada a la comercialización de indumentaria para el personal de la construcción, le solicita a usted que determine la utilidad bruta generada teniendo en cuenta los siguientes datos. Ya vamos a ver qué es la utilidad bruta, ¿sí? Ventas del ejercicio, existencia inicial, compras del ejercicio. RRSS revende todos sus productos con más un 60% de utilidad sobre el precio de costo. Determine la existencia final, determine la utilidad sobre el precio de venta equivalente al 60% sobre el costo. ¿Cuánto sería el porcentaje de utilidad sobre el precio de venta? Chicos, es tan importante, yo sé que pueden estar hablando del ejercicio y demás, pero es tan importante por ahí el silencio porque, imagínense, yo ya hablo fuerte,
los aturdo. Con micrófono aturdo mucho más y lo desde distancia les voy a romper el tímpano, básicamente. Entonces, tratemos de mantener, ¿sí? Esto para que no tengamos que elevar la voz y se termine acoplando todo, ¿sí? Gracias. ¿Cuánto sería el porcentaje de utilidad sobre el precio de venta si la utilidad que deseas generar es del 80%? Bueno, acá, a diferencia de los otros ejercicios, es un ejercicio que tiene que ver con un poquito de mayor interpretación, ¿sí? Que los otros. Primero entender que la utilidad bruta, ¿sí? Es aquel margen, ¿sí? De contribución o margen de ganancia que me está dejando simplemente considerando el precio de venta menos el costo del producto. En esa utilidad bruta yo no tengo contemplado todavía otros ingresos u otros gastos. El análisis se centra únicamente en ver el valor de las ventas con el valor del costo. Perdón, 80.000, gracias. La profe está media como que cambia todo. Perdón, chicos. Bueno, para que vean que somos humanos, así que todos se equivocan. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este ejercicio nos dice que tenemos que determinar qué cosa. En primer lugar, ¿cuál es el costo de la mercadería vendida? Acá no me está hablando nada en términos de cuánta mercadería vendió, sino quiere saber en términos de medición, ¿sí? Entonces, ¿por qué aparece 1,60? Porque al precio base del costo se le agrega el 60%. Entonces, si el 100% es el costo del producto, y se le agrega el 60%. Porque yo tengo como valores, tengo las ventas totales, ¿sí? Mi incógnita, ¿cuál es? El costo, ¿sí? Y yo sé que de lo que me sale el producto, le voy a adicionar un 60% para llegar al valor de venta, ¿sí? Entonces, tengo mi incógnita, que es el costo, multiplicada por el tanto por uno, que en este caso va a ser el 1,6, porque le adiciono a ese 60%, me da igual al monto de ventas, ¿sí? El ejercicio ya me da cuánto fueron las ventas del ejercicio. ¿De cuánto fue? De 200.000. Entonces digo, el costo por 1,6 igual a 200.000. Hago el pasaje, me queda 200.000 dividido 1,6 y me queda que el costo, ¿sí? Durante ese ejercicio fue de 125.000. ¿Estamos? Pero, ¿por qué tuve que determinar cuál era el costo? Porque, ¿qué me estaba pidiendo? Que determine la utilidad. Y yo sé que para determinar esa utilidad, sus dos componentes principales es el costo y las ventas, los ingresos por venta, porque estamos determinando la utilidad bruta. Entonces tenía dos incógnitas que me presentaba ahí el caso. Entonces, primero, determinar cuál fue el costo con la información que tenía, y una vez que obtuve el valor del costo, ahora sí puedo calcular la utilidad. Y tengo que la utilidad bruta es igual a ventas menos el costo de la mercadería vendida. Tengo 200.000 menos 125.000 y me da un valor de 75.000. Si yo lo analizase hasta ahí, digo que al precio que yo lo estoy vendiendo, que tiene un 60% del margen de ganancia, le resto los costos y sigo teniendo una utilidad bruta positiva de 75.000. Pero eso, chicos, no quiere decir que esta empresa obtiene beneficios. Para saber eso y cómo está, le tengo que netear todos los ingresos y todos los gastos para saber
qué resultado el ejercicio tuvo. ¿Estamos hasta acá? Esta es la utilidad bruta. Es ventas menos el costo. Después, otra de las cuestiones que me planteaba el ejercicio es que determinara qué cosa, cuál había sido la existencia final, ¿sí? Para llegar a considerar la existencia final, planteamos la fórmula, ¿sí? Que habíamos visto en el ejercicio 42, que era de diferencia de inventario, que era con lo que cuento al inicio del ejercicio, ¿sí? En términos de evaluación de mercadería, más todos los movimientos de incorporación que se dan durante el ejercicio, menos lo que me queda en existencia, ¿sí? Que esa existencia puede quedarme en valor o puede que tenga stock cero, ¿sí? Entonces, yo tenía como dato la existencia inicial, sí, 185.000. Las compras también me lo dieron como dato de existencia inicial. ¿Y el costo de mercadería vendida, de dónde lo voy a traer? De lo que obtuve antes, ¿sí? Que yo ya lo calculé. 125.000. Por lo tanto, aplicando la fórmula, me queda que de existencia final tengo un valor o están valuadas esas mercaderías en 216.000. ¿Estamos hasta acá? Miren esto, va decantando, ¿sí? A medida que voy averiguando, me va permitiendo ir avanzando en la resolución del ejercicio. No tengo que inventar o calcular cosas nuevas, simplemente es ver con qué datos cuento para ir aplicándolos en el ejercicio. Y, por último, ¿sí? Me preguntaban el porcentaje de utilidad bruta a precio de venta. ¿Qué quiere decir esto? Que acá yo que me dicen, pero ya no con el 60, yo quiero calcular si quiero obtener ¿qué? Una utilidad de 80.000. ¿Cuánto era mi utilidad acá? ¿De cuánto había sido mi utilidad? De 75.000. Yo lo quiero subir ¿en cuánto lo voy a subir? En 5.000. Pero para eso tengo que determinar lo siguiente. Miren esto. Este 40%, ¿qué será? ¿Qué relaciono yo acá? Las ventas con su utilidad. Entonces, ¿cuál es ese impacto del 37,5 o el 40%? ¿Qué es eso? Más allá de cómo hago el cálculo, ¿qué es? ¿Cómo se conformaba la utilidad? ¿Ventas menos? ¿Y qué método estoy aplicando acá, chicos? Chicos, les juro que me aprendo todo el versito, ¿no? ¿Qué estamos aplicando acá? ¿Qué método? Regla de 3 simple. Eso es algo de cálculo, pero ¿en qué método estoy acá para determinar el costo? ¿Estoy en Método diferencia de diferencia de inventario o inventario. sobre qué? Sobre ganancia. ¿Sobre porcentaje de qué? Sobre porcentaje de ganancia bruta. Entonces, ¿estos porcentajes qué representan? ¿La ganancia o representa el costo? ¿Qué representa? Les juro, profe, voy a tomarme un atrevimiento. Si el que sabe analizar y interpretar eso, yo me hago cargo de decirle al profesor responsable que le damos una oportunidad. Ahí como un alguito. ¿Qué quiere decir esto? El que explica el punto 3, pero no con teórico, explicándolo porque lo entendió o lo que entiende, yo hablo con el profesor para que tenga un punto más en el parcial.
determina el costo de la venta? ¿Qué quiere decir? Porcentaje de utilidad bruta en relación al precio. Yo para obtener una utilidad del 80%, ¿qué porcentaje tengo que aplicar? Para obtener una utilidad de bruta del 75%, ¿qué porcentaje tengo que aplicar? Y ese 37,5%, ¿qué representa? ¿Es la ganancia o representa en términos porcentuales el? ¡Ay! ¡Qué lío que se armó, profe! ¿Qué representa? ¿Sobreprecio, profe? ¿Qué El representa? costo, profe. ¿Qué representa? Yo al margen, vamos al primer punto, la ganancia era del 60. Yo tenía, para determinar el costo, tuve... ¿Y acá qué representan esos porcentajes? Representan el costo, representan ganancia, relacionen lo que vinimos haciendo desde el punto A al C. ¿Tienen qué hora es, profe? Porque tienen que empezar la profe que tiene unos ejercicios, miren, que no van a salir ni al fin de semana después que lo vean. Tienen 2 minutos, y es un montón, para pensar desde el punto A, B y C, ¿qué hicieron? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Distancia es para todos, chicos, presencial y distancia, ¿sí? Lo que venimos trabajando. Sí, sí, chicos, a todos los tenemos en cuenta. Yo cuando hablo de estudiantes, no discrimino por modalidad. Es tanto distancia como presencial. Es para que ustedes también participen y piensen. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Estás compartiendo esto? ¿Estás compartiendo esto? Bien. Estudiantes, distancia o presencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es el porcentaje de utilidad bruta en relación al precio. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, ¿sí? Es lo que le está rindiendo a él, ¿sí? En haber considerado de su precio, ¿sí? Del total de las ventas de 200.000, con la utilidad del 75, ¿cuánto me está rindiendo a mí? ¿Sí? Por eso en términos del rendir, hablo muy despacito, es lo que está rindiendo y para el segundo caso, al obtener una utilidad bruta de 80 que sube 5 puntos, le va a rendir ¿cuánto? El 40%, ¿sí? Es el rendimiento, lo que me está rindiendo ese negocio. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Una aclaración del ejercicio 42, chicos? En donde tienen el día 15 del 9 del X, donde les plantea
bonificación del 5%, ahí tachen en la fotocopia y pongan descuento, ¿sí? Descuento del 5%. ¿Qué fecha, profe? Del ejercicio Con la 42. fecha, el ejercicio 42, fecha 15/9. Ahí, en vez de bonificación del 5%, tachen y es descuento del 5%. ¿Estamos hasta acá? Sí, gracias. Bien, ahora lo que van a empezar a ver con la profe Alejandra, con la profe Ale, es otro de los métodos que por ahí es un poquito de los métodos más largos, ¿sí? En construirlo. ¿Por qué? Porque este método es el método de inventario permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, ¿sí? Vamos a llevar a cabo la registración en el libro diario, sino que también vamos a utilizar planillas de registro, ¿sí? De ese inventario. ¿Qué es un inventario? ¿Qué es el inventario? El registro de la cantidad de mercaderías que hay. Bien, es el recuento de la mercadería que tengo. Entonces, también es una planilla de control, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si es el recuento físico, lo que yo tengo registrado en la contabilidad con las planillas de inventario debe coincidir, ¿sí? Y acá voy a registrar todo el movimiento de la mercadería, el ingreso, ¿sí? La salida y la existencia final. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con la unidad número 5, venta de bienes de cambio, y vamos a hacer simultáneamente el ejercicio 37 y 38. Bien, lo que yo quiero, o digamos, ¿cuál sería digamos, el objetivo de estos dos ejercicios? Es que ustedes, ¿sí? Puedan entender cómo es la mecánica o cómo funciona hacer el asiento contable, que ya lo venimos haciendo, y cómo funcionan las planillas de inventario permanente. Por ahí no se detengan tanto en clase a tratar de hacer los cálculos, porque son un montón, sí a prestarme atención en qué sentido, en cómo es la lógica para resolverlo, ¿sí? Si ustedes entienden la lógica, después en casa, más tranquilos, cuando se junten a estudiar, hacen los cálculos y llegan a los números que van a ver en las planillas y en los registros. Bien, son ejercicios largos, ¿sí? La idea es que 19:40, ¿sí? Ustedes estén ya rindiendo el formulario de la clase de hoy. Van a tener 20 minutos porque aparte de la parte teórica, se le agregó unas preguntitas sobre el tema parcial y recuperatorio para que tengamos una devolución, una opinión de ustedes, siempre en pos de mejorar para el próximo, ¿sí? Entonces, por eso van a tener 20 minutos. Entonces, a las 19:35, 36, me pegas el grito, Belu, y cortamos. ¿Sí? Así estamos tranquilos y lo pueden resolver. Bueno, ejercicio 37 y 38 lo hacemos en simultáneo y cabe destacar que la determinación del costo, ¿sí? Es por inventario permanente y por métodos que ahora vamos a ver cuáles son. Ya vimos, diferencia de inventario, anoten, siempre que uso, que la empresa calcula el costo por diferencia de inventario, utiliza cuenta desdoblada o cuenta de movimiento, que es lo que vieron con la profe Belén. Siempre, ¿sí? Y en la práctica van a ver que es muy común, porque es el más fácil para calcularlo, que calculen por diferencia de inventario.
Después teníamos identificación específica y teníamos ganancia bruta. Esos métodos vimos. Y ahora vemos inventario permanente, los métodos. Primero entrado, primero salido, último entrado, ¿sí? Primero salido y precio promedio ponderado. Ejercicio número 37. La empresa, la idea, sociedad anónima, dedicada a la comercialización de artículos del hogar, siendo su condición frente al IVA no responsable, no tenemos IVA, si quieren subrayarlo, presenta las siguientes operaciones relacionadas con la existencia de heladeras correspondiente al mes de agosto del año X. Si la empresa comercializa artículos del hogar, el tema de heladeras, ¿sí?, hace a que es un bien de cambio para esta empresa por su actividad económica. Tenemos varias operaciones que vamos a ir analizando una por una durante todo agosto y como dato adicional tenemos existencia de heladeras al 1 de agosto, 50 unidades por un valor unitario de 300. La empresa utiliza en el ejercicio 37 el método último entrado, primero salido. La empresa posee un único proveedor y la empresa utiliza cuenta única. Eso también. En diferencia de inventario, cuenta de movimiento o desdoblada. En inventario permanente, siempre cuenta única. ¿Sí? Si lo quieren anotar. Bien, tenemos que registrar, mayorizar y determinar el costo. Y en el 38 nos dice que la empresa es la misma empresa, pero que determina el costo por otro método. El primero entrado, primero salido. Después lo determina por otro método, precio promedio ponderado, el PPP. Y nos pide que analicemos o determinemos qué diferencias hay entre un método y entre los tres métodos en realidad, ¿sí? En cuanto a la determinación del costo, del resultado bruto y demás. Bien. ¿Qué les puse acá como aclaración? Los asientos, ¿sí?, van a ser iguales para los tres métodos, salvo ¿cuáles? Los que estén relacionados con el costo de la mercadería vendida. ¿Por qué? Porque al ser distintos métodos, cambia justamente la determinación del costo. Por eso van a ver que tenemos los asientos contables y cuando haya que determinar el costo o algo relacionado con el costo, va a haber asientos distintos para cada método, ¿sí? ¿Por qué? Porque combinamos estos dos ejercicios, el 37 y el 38, para que lo vean de forma simultánea. Tengan en cuenta que en la práctica la empresa elige un método, ¿sí? No elige los tres ni dos, uno solo, y que está ligado con lo que ustedes han visto en el teórico, ¿sí? Legislación, por ejemplo, entre otras cosas, sobre todo la parte legislativa. Bien, yo te voy a estar molestando un montón. Vamos a la planilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner, para cada método tenemos que armar una planilla, ¿sí? Un modelito de planilla. Entonces, tenemos un dato que es la existencia inicial. En cada método, por ejemplo, último entrado, primero salido, como en los que siguen, ¿sí? Vamos a poner el 1 de agosto, la existencia inicial, vamos a la columna de existencias y ponemos que tenemos 50 unidades con un precio unitario de 300, total 15.000 pesos. Es lo mismo. Sí, si querés, sí. La parte de existencia inicial para las tres planillas es exactamente igual, ¿sí? Ahí la profe va corriendo las diapos, pero la primera fila es igual para los tres métodos. Estas planillas para los tres métodos consisten en una columna de fecha, una columna de detalle en donde decimos qué operación hacemos, todo una parte de entrada que está relacionada con la compra, todo lo que vimos en la unidad 4,
todo lo que es salida es lo que vemos en la unidad 5, ventas, y luego todo lo que queda en existencia después de comprar o vender, ¿sí? Así, digamos, es la estructura de las planillas. Bien, una vez que completaron la existencia inicial, ¿sí? Vamos a analizar cada operación, vamos a registrar y vamos a ir completando estas planillas. Lo ideal es completar primero las planillas, ¿sí? Y después ir a la contabilidad. Bien, el 2 de agosto, original de factura, es una compra. Tengan en cuenta que siempre en la unidad 5 vamos a tener que para vender, comprar. Entonces, si no aprendimos la unidad 4, se nos va a dificultar comprar, o sea, registrar la compra y después registrar la venta, ¿sí? Original de factura, o sea, una compra, tiene heladeras a 400 pesos cada una, se realiza una bonificación por 1.200 pesos, forma de pago, contado efectivo. Recuerden que la bonificación, ya sea en el momento de la factura, como en este caso, como así también con posterioridad, siempre es un concepto económico, siempre me reduce el valor de incorporación, ¿sí? De la mercadería. Por lo tanto, vamos a la planilla, Belu. Primero vamos a esta. Ahí está. Bien. El 37 era... Ah, no, era igual. Perdón. Cambio. Dale. Ahí. Sí, hasta a mí que yo no veo nada me estaba costando. No me había dado cuenta. Bueno, entonces, el 2 de agosto, para las 3 planillas, analizamos esto. Ponemos 2 de agosto, la fecha, la compra, que es lo que hicimos. ¿Qué compramos? 100 unidades, ¿a cuánto? Ahí el valor unitario es 388. ¿Por qué? Porque tenemos 100 heladeras a 400 pesos cada una con una bonificación de 1.200 pesos. Eso hace que a mí la compra me quede en 38.800. Dividido las 100 unidades, el valor unitario es de 388 pesos. ¿Sí? Siempre es importante el valor unitario. Entonces, me queda como existencia las 50 unidades del inicio a 300 más las 100 unidades a 388. Y voy así, fila por fila, expresando, exponiendo unidades que tengo con su valor unitario. ¿Sí? Lo mismo hacemos para el otro método. El anterior, primero entrado. Ahí está. Hacemos la compra, ¿sí? En la entrada, 100 unidades a 388 y hacemos acá la existencia. Plasmamos, exponemos la existencia que hay. En el precio promedio ponderado, acá se produce una modificación, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros teníamos la existencia inicial, 50 unidades a 300 pesos, eso era igual, ¿sí? En los 3 métodos. Cuando compramos, ¿sí? Este método hace que las unidades empiecen a perder como individualidad en cuanto al precio. Por eso es un precio promedio ponderado. Por lo tanto, cada vez que las unidades que yo tenga se modifiquen, ya sea porque aumentan por la compra o disminuyen, por ejemplo, por una venta, yo voy a tener que ir sacando, ¿qué cosa? El precio promedio ponderado. Por lo tanto, yo tengo una compra el 2 de agosto de 100 unidades a 388, 38.800. Eso es igual siempre en los 3 métodos. El tema es acá, en la existencia. ¿Por qué? Porque yo antes tenía 50 unidades por 300 pesos, 15.000 pesos. Si yo tenía que calcular el promedio, ¿qué hacía? 15.000 dividido las 50 unidades me daba 300 pesos.
ahora se modifica, ¿sí? Porque ya no tengo 50 unidades. ¿Tengo cuánto? 150 unidades. Es decir, tengo las 50 más las 100. Y acá les puse el ejemplo. Yo que tengo 50 unidades por 300 pesos, que son las iniciales, más las 100 que compré ahora por 388. Si yo saco el promedio ponderado, que son las 150 que tengo en total, el precio promedio ponderado es de 358,66. ¿Sí? Es decir, que yo cada vez que incorpore, o sea, que se cambie, ¿qué cosa? Este denominador y en definitiva en el numerador haya un cambio porque una compra o una venta, voy a tener que ir recalculando siempre qué cosa, el promedio. ¿Se entiende? El promedio. ¿Sí? Exacto, vas a tener menos. Se va a ver, ya lo vamos a ver reflejado. A ver, a lo que voy. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Después en casa van a calcular bien los promedios, pero yo quiero que entiendan la idea. Como es precio y pongo énfasis en promedio, ¿sí? Voy a tener que ir calculando cada vez que incorporo o venda nuevamente este promedio ponderado, ¿sí? Después en casa lo hacemos tranquilos. Bien, una vez que yo complete esas planillas, me voy a la contabilidad y digo, lo que yo ya sabía, ¿sí? 2 de agosto, sube mi activo mercaderías, cuenta única, recuerden, por los 38.800, el valor de incorporación, y baja mi activo caja por ese importe. ¿Qué debería estar mayorizando? La cuenta mercadería, ¿sí? Bien. El 5 de agosto, original de nota de crédito en concepto de devolución de 10 heladeras adquiridas el 2 de agosto. ¿Qué quiere decir? Vamos con el método último entrado, primero salido. El 5 de agosto tengo una devolución de compra. Como es una devolución relacionada a la compra, relacionada a la incorporación, va en la parte de entrada. Pero va, ¿qué cosa? Restando, ¿sí? Por eso, devuelvo 10, o sea, se me van, por eso es menos 10 unidades. ¿A cuánto? Era el valor de incorporación 388, esto me da 3.880. Lógicamente, afecta mi existencia, mi inventario, mi stock, si lo quieren llamar así. ¿Qué nos queda en existencia? Las 50 iniciales por 300 y ahora en lugar de tener 100 tengo 90. ¿Sí? 100 menos estas 10, 90 a 388. Lo mismo hago con el otro método, primero entrado, primero salido, exactamente igual, ¿sí? El mismo razonamiento. ¿Y qué le va a pasar? En el precio promedio ponderado, ahora, el razonamiento o la exposición es la misma, menos 10 unidades que devuelvo por 388, 3.880. El tema está que yo acá voy a tener 50 por 300, las iniciales, pero acá voy a tener 90 por 388 dividido, ¿cuánto? 140. Entonces, eso me va a dar un nuevo precio promedio ponderado de estas 140 unidades que me quedan, que es 356,57. De ahí lo que decía hace un ratito. Cada vez que se me modifique la cantidad de unidades, voy a tener que recalcular este precio promedio. ¿Está? Vuelvo a la contabilidad y tengo que asentar la devolución. Recuerden que es cuenta única. Entonces, como yo no tenía saldo con el proveedor porque le había pagado, pero el proveedor no me devuelve la plata, tengo un derecho anticipo a proveedores por los 3.880 y baja mi activo porque devuelvo mercadería por ese mismo importe. Y mayorizo, sí, la cuenta
mercadería, que es lo que me estaría pidiendo el práctico. Recuerden que en la vida real mayorizamos todas las cuentas. Acá mayorizamos algunas por cuestión de tiempo, cuestión de espacio y demás. ¿Sí? Pero por ahí era una pregunta recurrente en la consulta. Se mayoriza todo. ¿Sí? Acá les pedimos puntuales por una cuestión de tiempo y de espacio. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. 7 de agosto. Duplicado de factura. Acá tenemos la venta. ¿Sí? 50 heladeras por 450 pesos cada una, con una bonificación de 2.500 pesos, forma de pago, cuenta corriente. Otra vez, recordamos, bonificación, ya sea en la compra, unidad 4, en la venta, unidad 5, siempre es un concepto económico, reduce. En la compra, el valor de incorporación. En la venta, el valor de venta, ¿sí? Entonces, en este caso, Belu, vamos a ir al asiento. ¿Por qué? Porque recuerden que los asientos de venta se hacen de forma desdoblada. Y acá hay un detalle. Como estos ejercicios, la empresa determina el costo por inventario permanente, ¿qué significa? Vende automáticamente, determina el costo y lo registra. En cambio, en el ejercicio 42 de diferencia de inventario, ¿cuándo determinábamos el costo? Al finalizar, ¿te acuerdan? Con la fórmula existencia inicial más compras menos existencia final. Entonces, ojo también con eso. Si les dice inventario permanente, vendo, automáticamente registro el costo, porque por eso estamos llevando las planillas justamente de inventario. Vamos a desdoblar el asiento de venta. Primero, el ingreso. Sube mi activo cliente, porque es la venta en cuenta corriente, y sube mi ingreso ventas. ¿Por cuánto? Por 20.000. ¿Por qué? Porque si yo hago las 50 heladeras por 450 pesos cada una, menos los 2.500 pesos de bonificación, eso me da 20.000 pesos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a determinar el costo. ¿Sí? Porque yo vendí por 20.000, pero tuve un costo. Bien. Si estamos usando último entrado, primero salido, vamos a ir el 7 de agosto con una venta a la parte de salida. ¿Qué digo? Yo vendí ¿cuánto? 50 unidades. ¿Sí? ¿A qué precio, digamos, salen estas unidades? Lo último que entra es lo primero que sale. Entonces me voy acá y miro. ¿Qué fue lo último que entró? Esto. Las 90 unidades a 388. Por lo tanto, si tengo, lo último que me entró fueron 90 unidades, van a salir de estas 50 a 388 y el costo es 19.400. ¿Sí? Vuelvo, Belu, al asiento. Por eso digo, 7 de agosto, asiento del costo. Sube mi egreso, costo de la mercadería vendida, baja mi activo mercadería, 19.400. ¿Por qué método? Último entrado, primero salido. Pero ¿qué pasa? Supongamos que la empresa dice, no, yo no llevo el costo por este método, lo llevo por este. Bueno, vamos a la planilla de ese. Acá tengo. En salida, igual, 7 de agosto, venta. Acá es al revés el análisis. Lo primero que entra es lo primero que sale. Por lo tanto, ¿qué fue lo primero que entró o lo que primero tenía como existencia inicial? 50 justo 300. Entonces lo que sale son las 50, las primeras, a 300. El costo es de 15. El asiento entonces, volvemos, Belu, es igual, costo mercadería, pero por 15.000. La empresa dice, no, yo determino el costo por PPP. Entonces, voy al PPP, 7 de agosto,
tengo una venta y acá es más fácil en el PPP. Yo digo que salen 50 unidades, ¿a cuánto las tenía yo evaluadas? Al promedio a 3.56, entonces el costo es 17.828,57. Lo que sí, ojo, acá, gracias Belu, me parece que el anterior, acá. Costo a mercadería por los 17. Lo que sí, vuelvo a PPP, lo que sí, acá ¿qué me va a pasar en el PPP? Voy a dejar en existencia, ¿sí? Estas 140 menos 50, voy a dejar las 90 a estos 3.56. Lo dejo así hasta el próximo retoque que tenga que hacer la nueva operación. Volvamos al... digo, es medio al web. Así que bueno, ¿entendieron la lógica? O sea, siempre que haya compra, o sea, siempre que no haya una venta o algo relacionado con venta, el asiento va a ser igual en los tres métodos. El problema, si se quiere, por decirlo de alguna manera, es, según el método que yo tenga, va a ser el valor del costo. Por lo tanto, el asiento del costo puede variar ahí el importe. ¿Sí? Bien. ...10 de agosto. Original de factura, 150 heladeras a un precio... a un precio unitario de 400 pesos, forma de pago, cuenta corriente. Acá el análisis es muy similar al que hicimos el 2 de agosto, ¿sí? Tenemos 10 de agosto, compra 150 unidades de 400, todo me da 60, y en existencia tengo, para este método, el web, las 50 unidades iniciales a 300, tengo las 40 a 388 y ahora tengo las nuevas 150 a 400. En el primero entrado es también igual el razonamiento, ¿sí? Solo que ahora voy a tener 90 a 388 más las 150 a 400. Y en el PPP voy a tener que recalcular nuevamente el promedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener las 90, 356 más 150, 400 dividido las 240, me va a dar este nuevo promedio. ¿Sí? Que, como les decía en casa, tranquilos, recalculan todo. Y registramos 10 de agosto. Sube mi activo en mercadería, precio de contado 60.000. Como la empresa tiene un único proveedor, utilizo el anticipo, este derecho, anticipo proveedor, y mi pasivo sube por la diferencia 56.120. Eso también tengan en cuenta, por ejemplo, si la empresa usa el mismo proveedor, pueden utilizar, tener un anticipo, descargar con ese anticipo lo que debería pagar. 15 de agosto, duplicado de recibo por pago de la operación del 7 de agosto. Ahora bien, esto también para que anoten. En las planillas de costo, ¿sí? En la planilla, en las 3 planillas de costo, solamente voy a asentar, voy a trabajar las operaciones económicas, o sea, lo que es compra y lo que es venta, y lo que esté relacionado, una devolución de compra, una devolución de venta, pero solo lo económico, ¿sí? Todo lo que sea operación financiera, o sea, cobros, pagos, ¿sí? Los voy a asentar porque son una operación, ¿sí? Financiera que tienen un respaldo, que van en la contabilidad, pero no las voy a poner de ninguna manera en las planillas de inventario. ¿Por qué? Porque en los parciales mezclan, por ahí ponen un pago, lo ponen en las planillas, no sé cómo lo hacen, pero lo ponen y eso está mal, ¿sí? Eso para aclarar. Tenemos que, es un duplicado de recibo, o sea que sería ¿qué cosa? Un cobro,
¿sí? El duplicado es un cobro. Y cobramos, chicos, la operación del 7 de agosto, o sea, cobramos esta venta, ¿sí? Por eso el 15 de agosto sube mi activo caja y baja mi activo clientes por 20.000. Y nada más. No hago otra cosa. Porque es financiera la operación, es un cobro. 19 de agosto, duplicado de factura, venta, o sea, ahí ya tengo que ir sí o sí a las planillas por el tema de los costos. 200 heladeras por un valor unitario de 4.70, forma de pago, 50% contado, 50% cuenta corriente. Voy a la contabilidad, recuerden que hago el asiento desdoblado. Lo primero que yo ya sé, 19 de agosto, registro. Tengo mi ingreso, que es venta, por 94.000 pesos, ¿sí? Que son las unidades que yo vendí a su precio, y lo cobro. El 50% en efectivo sube caja, el 50% en cuenta corriente sube mi activo clientes. Una vez que hice eso, voy en la misma fecha a registrar el costo. Y hago el mismo análisis. Si la empresa utiliza último entrado, primero salido, digo, 19 de agosto tengo una venta. Yo vendí, chicos, 200 unidades. A ver cómo sale. Lo último que entró, ¿sí? Es lo primero que sale, o sea que saldrían 150 unidades a 400 pesos. Pero yo vendí más de 150, vendí 200. Bueno, a ver, ¿qué es lo penúltimo que entró, si se quiere? 40 unidades a 3.88, pero aún así me faltan 10. Entonces, tomo 10 de 300. Por lo tanto, el costo de esta operatoria es la suma de estos 60 más estos 15, 520 más estos 3.000. Voy a la contabilidad y acá tengo que el costo y mi egreso costo y baja mi activo mercadería es la sumatoria, esta les da 78.520. Para el método primero entrado, acá, 19 de agosto tengo la venta, vendo 200 y razono así. Lo primero que entra, ¿qué es lo primero que tengo? Las 90 a 3.88 es lo primero que sale, no me alcanza, voy por las otras. Me faltarían 110 por 400. La sumatoria de estos dos es mi costo, acá, 78.920 pesos. Y en precio promedio ponderado, voy a la planilla y digo, 19 de agosto tengo una venta, vendo 200 unidades y tomo el precio promedio ponderado que tenía ya calculado, 3.83, y el costo es 76.742. Y acá lo asiento, es decir, son como similares, pero tienen una diferencia justamente por esta cuestión de que uno es último entrado, primero salido, el otro es primero entrado, primero salido y el otro es precio promedio ponderado. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Estos ejercicios lo que tienen es que son un poco largos y necesitamos como ese tiempo para que, yo siempre digo, uno aprende cuando está con la hoja, el papel, la calculadora y hace, ¿sí?, los cálculos. Pero bueno, por cuestión de espacio y también de tiempo, necesitamos que hoy se lleven como la metodología o el razonamiento, la lógica. Después, en casa, tranquilos, lo van a ir calculando. Bien. ¿Distancia vamos bien? Bueno, cualquier cosa nos interrumpe. 20 de... Genial. 20 de agosto. Este es re interesante y creo que con este me parece que voy a terminar. Sí. Original nota de débito correspondiente a gastos de traslado de la operación del 10 de agosto, monto 3.000 pesos. Esto lo vimos en la unidad 4.
monto de traslado sería un flete, un gasto necesario. Este gasto necesario yo lo tengo que activar o incorporar, ¿sí? En esa compra del 10 de agosto, sí, del 10 de agosto. Bueno, a ver. Acá, el 20 de agosto tengo un flete, o sea, un gasto necesario. ¿Qué pasa? ¿Me vuelvo a la contabilidad, Belu? ¿Qué va a pasar? Según el método que yo elija para contabilizar mi costo, me pasa en la diapo anterior, puede ser que estas unidades del 10 de agosto las haya vendido ya acá o haya vendido una parte o bien las tenga en existencia, ¿sí? Si yo voy al método último entrado, ¿qué pasó? Las del 10 de agosto, que eran 150, 400 pesos, si ustedes se fijan, el 19 de agosto le di salida, ¿sí? Ya se fueron, o sea, no están en mi existencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo calculé el costo de esta operación, de esta venta, lo calculé de menos. ¿Por qué? Porque yo calculé 150 unidades por 400 pesos, o sea, los 60.000 pesos, pero no tuve en cuenta que en realidad no costaban 60, costaban ¿cuánto? 63.000. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta el gasto del flete. ¿Se entiende? Bien, por lo tanto, Sí. vuelvo a la contabilidad. ¿Qué digo? Estoy acá. Tengo que incrementar mi costo de mercadería vendida a mercadería por estos 3.000 pesos, ¿sí? Más allá de que yo tenga que contabilizar en mi contabilidad que estas mercaderías se incrementan por 3.000 y tengo un nuevo pasivo porque es en cuenta corriente por 3.000 y que mi costo también se incrementa en 3.000. En definitiva, yo se los hice así, estas dos NT, porque tendría que haber sido el asiento. Si lo quieren en uno, sería costo proveedores por 3.000. Pero por una cuestión de que todavía no vimos ajustes, ¿sí? Las hice en dos asientos. ¿Qué significa? Yo por un lado voy a contabilizar mi gasto necesario, el flete, lo activo, sube mi activo mercadería por 3.000, sube mi deuda de proveedores por 3.000. Eso para todo, ¿sí? Y después analizo el tema del costo. Para este método, las mercaderías justo se habían vendido, por lo tanto, incremento mi costo en 3.000 y doy de baja mi mercadería porque ya las había vendido por 3.000, ¿sí? En este método. En el otro, acá, vamos a fijarnos. ¿Qué pasó? Yo el 20 de agosto tengo un flete, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? El 19 de estas, que son, digamos, de este operatorio, de estas 150 que se tendría que activar el flete, yo de estas 150, ¿cuántos vendí? 110, ¿sí? Entonces, me vuelvo. En mi contabilidad, ¿sí? ¿Qué pasó? Registro, como les decía, este gasto necesario y mi pasivo, pero en mi caso, en este método, mi costo, ¿sí? Al vender esas 110, yo me olvidé o no sabía que el costo eran 2.200 pesos más por esas 110 unidades, ¿sí? Que yo ya las vendí, no las tengo. ¿Por qué? Serían los 3.000, ¿sí? Dividido estas 150 unidades que yo compré por estas 110 que ya vendí. Y para el precio promedio ponderado, ¿qué pasa? Tengo que recalcular con la misma cantidad de unidades, pero con el nuevo precio. Por eso cuando en la contabilidad me vuelvo,
Yo acá les puse que calculo el nuevo precio promedio ponderado, pero con las unidades que tengo en existencia. Entonces, conclusión, para no extenderme y estemos tranquilos en el formulario. Inventario permanente. Chicos, ¿pueden silenciar distancia? Micrófonos, por favor. Conclusión para redondear, ¿sí? En inventario permanente, uso cuenta única. En diferencia de inventario, uso cuenta desdoblada. En diferencia de inventario, remarco porque son los métodos que más vamos a ver, el costo se calcula el último con la fórmula. El inventario permanente es vendo y calculo el costo y depende del método, ¿sí? Va a ser el valor del costo. Si yo con posterioridad a la venta y que ya calculé el costo, recibo de pronto una nota de débito por algún gasto, ¿sí? Que hace que el costo de la unidad sea mayor, tengo que ver si esas unidades las vendí o no las vendí según el método y de esa manera incrementar o no el costo. Y si es precio promedio ponderado, recalcular el nuevo precio promedio ponderado con ese nuevo importe de esas unidades. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. La semana que viene es muy probable que el martes terminemos este ejercicio porque me interesa que vean el tema de devoluciones de ventas. Lo vamos a cargar. Belu, ¿ya lo sacaste? Miren, poneme la... Me interesa que ustedes en casa vean, ¿sí?, cómo se construyen las planillas y en la última hoja, en la 7, Belu, que en cada método mayoricen mercadería, costo y ventas, ¿sí? Y después que el resultado bruto se obtiene ventas menos costo y esto, que el resultado bruto se expone, nunca se registra, porque lo hemos visto registrado en muchos parciales, ¿sí? Si les piden resultado bruto, lo expongo, es decir, pongo ventas menos costo, reemplazo, obtengo el resultado bruto y lo dejo ahí, no se registra, ¿sí? Les pido que revean este ejercicio para que cuando lo terminemos les suene un poco más todo esto, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a preparar para el formulario. Si alguien no puede, viene hasta acá y lo escanea. ¿Todos pudieron? ¿Todos presencial? ¿Todos pudieron? ¿Querés venir acá? Sí, si no se vienen acá a la compu. ¿Sí? ¿Todos pudieron acceder al formulario? ¿Sí? Bien. Son 19:36, ¿sí? Vamos con distancia. A las menos 5, o sea, tienen 20 minutos para responder a las 56. Y distancia, y se los pasamos por chat.